Un doctor entra en la sala acompañado de una asistente. Se dirige al joven como Kusanagi y se desconcierta al escuchar un nombre distinto. El médico le pide que se recueste e intenta revisar sus lesiones. Retira las vendas y se sorprende al comprobar que el protagonista está completamente restablecido. Recuerda que el día anterior se encontraba en estado crítico tras un accidente automovilístico y haber perdido el conocimiento. Se pregunta cómo pudo recuperarse tan rápido, pensando que parece obra de un poder divino. Kusanagi se muestra confundido al enterarse del accidente y revela que su cuerpo puede regenerarse automáticamente mediante energía sagrada. Pregunta si su poder mágico se ha agotado, pero los presentes no comprenden lo que quiere decir. Explica que estaba combatiendo criaturas durante la catástrofe. El médico y la enfermera reaccionan alarmados ante sus palabras. El médico le pide que confirme su nombre y el año actual. Ichikami responde con su nombre y cree que aún están en 1970. El médico supone que sufre una secuela y lo denomina trastorno de memoria. Informa al joven que su verdadero nombre es Kusanagi Minato y que el año actual es 2022. Kusanagi se confunde y le cuesta aceptar la información. Observa al médico y supone que dice la verdad. Se fija en un televisor y se sorprende de lo delgado que es y de la nitidez de la imagen. Encuentra un calendario y confirma que realmente están en 2022. Queda sorprendido al ver un aparato delgado en manos de la enfermera. El joven se desconcierta y empieza a pensar si realmente se encuentra en el futuro. El doctor comparte detalles sobre la gran calamidad que el protagonista recuerda que sucedió hace 50 años, aclarando que nunca volvió a repetirse desde entonces. El chico no cree lo que escucha y comenta que ocurrió con los monstruos. El médico describe la época como pacífica y revela que apenas existen criaturas. Kusanagi descubre que el mundo ha alcanzado finalmente la verdadera paz y se siente aliviado, agradece a Dios y sonríe. El doctor le cuenta que Ichikami, la persona de la que habla, murió en aquella calamidad hace medio siglo y se le considera un héroe que entregó su vida para salvar al mundo. El médico no cree que Kusanagi sea Ichikami Atsumu. El protagonista supone que murió hace 50 años y que, de algún modo, pudo reencarnarse en Kusanagi Minato. No logra comprender cómo sucedió. Transcurre una semana y finalmente entra en su apartamento, observando la habitación de Kusanagi. Se entristece al conocer la vida del antiguo Kusanagi. Sus padres fallecieron cuando era niño, sus nuevos tutores lo expulsaron y lo enviaron a un internado miserable. Desde entonces ha sobrevivido gracias a la herencia de sus padres. El protagonista nunca había oído hablar de magia de reencarnación. Se plantea si lo que está viviendo es obra de un dios o si todo ocurrió por azar. Observa la tarjeta de la Academia de Magia de Kusanagi y recuerda que en su época no existía una institución semejante. Le resulta curioso. De pronto, su teléfono comienza a sonar. Se pregunta qué será y lo toma en la mano. Ve que la llamada proviene de alguien llamado Tadano, pero no sabe cómo reaccionar. Kusanagi decide ignorarlo y arroja el aparato. El timbre continúa y aparece un mensaje. Tadano escribe que sabe que el chico ha recibido el alta del hospital y le pide que regrese cuanto antes a la escuela, pues se está quedando sin dinero. Al día siguiente, el protagonista asiste a la Academia de Magia y, al ingresar en el recinto, observa todo a su alrededor. Se entusiasma con la idea de volver a la escuela como adulto. Mientras disfruta del momento, nota que un estudiante cualquiera utiliza sus artes mágicas para atacar a un muñeco. Kusanagi se decepciona al presenciar la escena y piensa que todos poseen poderes demasiado débiles. Examina a más alumnos y concluye que su nivel es pésimo, le cuesta aceptarlo. Recuerda que incluso los principiantes de su tiempo eran 10 veces más fuertes que estos estudiantes mediocres. Duda que puedan triunfar como magos y, aunque la época es pacífica, no comprende por qué la magia se ha debilitado tanto. Ingresa en su aula y encuentra su asiento. Empieza a sentirse animado con su vida académica y se plantea si logrará tener amigos en clase. De repente, aparece un estudiante pelirrojo acompañado de 2 más. Pregunta por qué el chico ignoró sus mensajes. Aunque se trata de Kusanagi, el protagonista no reconoce al sujeto y le pide amablemente que le diga su nombre. Tadano se enfurece y golpea la mesa con una patada mientras repite su nombre. Llama a Kusanagi débil y basura, aunque el protagonista no lo toma en serio. De pronto recuerda que es el mismo sujeto que lo estaba llamando y supone que Tadano es su amigo. Tadano sonríe con malicia y extiende la mano pidiendo dinero. Kusanagi, creyendo que se trata de un buen compañero, le toma la mano con entusiasmo, esperando llevarse bien. Tadano se irrita y lo sujeta del cuello mientras le exige dinero.
Intenta intimidarlo convencido de que aún conserva gran parte de la herencia de sus padres. Kusanagi finalmente entiende la situación y descubre que su antiguo yo estaba siendo víctima de acoso. Tadano intenta lanzar un golpe para ponerlo en su lugar, pero en ese instante una joven de cabello azul y rostro atractivo entra en el aula. Saluda con un buenos días y su sonrisa serena calma a Tadano. Decide soltar al protagonista, aunque advierte que espera recibir dinero más tarde. Kusanagi se enfada, pero el matón termina saliendo de la clase. La lección comienza y el profesor habla sobre la gran calamidad, también llamada la calamidad final. Hace 50 años, monstruos aparecieron en todo el mundo y la humanidad cayó en la desesperación. Sin embargo, el gran sabio Ichikami Utsumu mantuvo su determinación de salvar a la humanidad. Nunca se rindió y eliminó a todas las criaturas. Finalmente se enfrentó al dios demonio conocido como el jefe calamidad, la causa de todo el desastre. Ichikami arriesgó su vida para derrotar al enemigo final. Desde aquel día, la calamidad nunca volvió. El profesor comienza a interrogar a los alumnos sobre el gran sabio. La joven de cabello azul levanta la mano. Se llama Misoa. El profesor le concede la palabra. Ella responde que Ichikami es el gran sabio y el primer mago que logró sobrevivir a la primera calamidad. Explica que también fue la razón por la cual se fundó la academia. Sus ojos brillan de entusiasmo al declarar que Ichikami es el héroe de la humanidad, el ídolo de todos los magos del mundo. El profesor confirma que su respuesta es correcta y enseña a la clase que Ichikami fue quien resistió la primera calamidad y el primero en dominar la magia. La academia se creó con el propósito de formar más magos como él. Es considerado el mago más poderoso de la historia de la humanidad. El profesor aconseja a los estudiantes que estudien sobre él y se preparen para el próximo examen. El protagonista empieza a sentirse incómodo al escuchar cómo todos elogian a Ichikami. No esperaba semejante tormento y comienza a arrepentirse de haber ingresado en la academia. Recuerda lo que dijo el doctor y concluye que la magia actual es débil porque el mundo vive en paz. Observa por la ventana y sonríe mientras disfruta de su nueva vida tranquila. El profesor da por terminada la clase y anuncia que todos deben estar listos para el examen de evaluación del poder mágico que se realizará mañana. Tadano se acerca nuevamente al protagonista y le pregunta si escuchó lo que dijo el profesor. Se muestra emocionado y asegura que será divertido ver las patéticas habilidades mágicas de Kusanagi. El protagonista piensa en lo insoportable que resulta el matón y decide salir del aula. Mientras se aparta, Tadano comenta que ni siquiera sus padres poseían dones mágicos. Lo llama huérfano y comienza a reírse. El chico finalmente responde. Tadano se irrita al escuchar las palabras de Kusanagi. Su paciencia se rompe y empieza a invocar un conjuro de fuego. Los compañeros se alarman y tratan de detenerlo. Uno de ellos señala que no debería lanzar semejante hechizo dentro de la clase. Tadano dispara el ataque contra el protagonista, convencido de que lo eliminará. La joven de cabello azul intenta intervenir, pero llega demasiado tarde. Al ver la llamarada acercarse, el protagonista permanece sereno. El impacto lo alcanza y los estudiantes retroceden. Misoa lo llama imprudente y le advierte que no utilice magia en una pelea insignificante. Tadano intenta justificarse, culpando a Kusanagi y negando su responsabilidad. Los alumnos se inquietan por el protagonista, pero cuando el humo se disipa, Kusanagi aparece intacto. Todos se sorprenden y él admite que lo tomó desprevenido, mientras Tadano queda paralizado por el miedo. Se cuestiona cómo Kusanagi sigue en pie tras recibir el ataque de frente. El protagonista puede bloquear con facilidad la magia de nivel 1 gracias a su barrera sin necesidad de usar poderes. Tolera los insultos porque Tadano es solo un niño, pero ahora considera que debe ser castigado. Con una expresión fría avanza hacia el matón. Tadano suda con nerviosismo y Kusanagi libera su magia. Los estudiantes quedan inmóviles, incapaces de reaccionar. Misoa, confundida, intenta comprender lo que ocurre. Kusanagi avanza hacia Tadano, extendiendo la mano. Tadano se aterra, pero el profesor aparece en el aula y pregunta por el ruido. Quiere saber si alguien está usando magia dentro. Kusanagi asegura que no sucede nada en el interior, sugiriendo que la magia proviene del exterior. El profesor comenta que no recuerda ninguna práctica mágica programada, y el protagonista añade que quizá alguien de otro departamento esté entrenando. El profesor exige una explicación por el humo, y Kusanagi responde que vino de afuera. El profesor le cree y ordena a la clase regresar a sus asientos, prometiendo encontrar al responsable. Kusanagi se disculpa con una sonrisa y decide fabricar pruebas falsas para cerrar el asunto. Los estudiantes, incluida Misoa,
quedan sorprendidos. Tadano aprieta los dientes con rabia. El protagonista piensa que los alumnos son débiles y duda que puedan derrotar a un monstruo. Aunque la calamidad terminó hace 50 años, sabe que aún pueden existir criaturas peligrosas. Decide comprobarlo. Esa noche entra en el viejo Shibuya, activando círculos mágicos, observando la ciudad en ruinas y recordando cómo era en su vida pasada. No encuentra monstruos y supone que la policía se encargó. De pronto percibe el aura de una criatura y la presencia de un humano cercano, moviéndose rápido para investigar. Un monstruo acorrala a una niña de cabello blanco que llora y suplica por su vida. La bestia intenta devorarla, pero el protagonista interviene. El monstruo ruge de dolor y muere tras el ataque. El chico nota una placa de policía en la ropa de la niña. Asumiendo que pertenece a la policía de magos, Kusanagi le aconseja que tenga más cuidado en el futuro. La joven le agradece, pero él activa círculos mágicos y se retira. Ella se queda intrigada, pensando que se trata de un gran mago, aunque se pregunta cómo pudo derrotar al monstruo sin necesidad de cantar un hechizo. Kusanagi se alegra de mantener su rostro oculto, no desea llamar la atención. Desde su reencarnación, le sorprende ver que un agente de la policía mágica estuvo a punto de morir frente a una criatura débil. Concluye que incluso la fuerza policial es más frágil ahora. Duda que la gente de esta época pueda vencer a los monstruos. Observa que toda la nueva generación, tanto estudiantes como policías, es mucho más débil que antes. Sonríe al comprender que la humanidad vuelve a necesitar sus poderes. Se desplaza con decisión, dispuesto a eliminar a todos los monstruos de la zona. Al día siguiente, en la academia, el profesor pide a los alumnos que se preparen para la prueba de poder mágico. Explica que deben medir correctamente los atributos y la cantidad de energía, ya que son esenciales para quienes aspiran a convertirse en magos profesionales. El protagonista reflexiona sobre por qué sus habilidades no pueden evaluarse sin el aparato especial, aunque entiende su utilidad para los estudiantes. Se cuestiona cómo un profesor puede pasar por alto que la percepción mágica es un principio básico. En ese momento, Misoa se adelanta y pregunta si es el momento indicado. Los estudiantes notan la conversación y se sorprenden de que Misoa se dirija a Kusanagi. Ella se presenta como la segunda hija de una casa noble mágica. Misoa Yuika no comprende qué significa pertenecer a una familia noble, así que la joven explica que forma parte de una de las 4 casas principales, líderes entre los magos. Kusanagi no la reconoce y tampoco recuerda a ninguna familia noble de su época. Al notar la debilidad de su magia, se cuestiona por qué presume de pertenecer a una casa prominente con un nivel tan bajo. Misoa le pregunta por qué no muestra interés, esperando que se muestre más agradecido. Tadano aprieta los dientes con celos. Sin entender de qué hablan, Kusanagi comenta que no ve razón para que un noble mágico se dirija a alguien como él. Ella se enfada, pero intenta mantener la compostura. Pensando que debe actuar con corrección como noble, llega a preguntarse si el chico tiene algún problema. Misoa recuerda la explosión mágica que no le causó daño el día anterior y sospecha que hay una razón detrás. Intenta sacar el tema, pero el profesor interrumpe y ordena a los alumnos prepararse para las mediciones. Kusanagi aprovecha la ocasión para apartarse con una sonrisa. Misoa decide esperar y observar sus verdaderos poderes. Durante las evaluaciones, Tadano libera su magia con confianza, mostrando un poder de 1000 con atributo de fuego. Celebra su progreso. Kusanagi señala que las normas siguen siendo las mismas que en su época. Luego, Misoa avanza y desata su magia. Su atributo es agua y su poder alcanza 2000. Todos se sorprenden y el profesor la alaba junto a Tadano, asegurando que están en lo más alto y que llegarán a ser grandes magos. Los estudiantes también comienzan a elogiarles. Kusanagi, decepcionado, lo considera una broma, pensando que 2000 de poder mágico no supera el nivel de aficionado. Misoa parece orgullosa intentando presumir del poder de su familia noble. Kusanagi se pregunta por qué lo mira con tanta satisfacción. De pronto escucha que el profesor lo llama para realizar su propia evaluación. Mientras avanza hacia el aparato, escucha a los alumnos comentar sus resultados. Recuerdan que el año pasado, pese a destacar en los estudios, ocupó el último lugar en magia. Tadano, convencido de que Kusanagi no tiene talento, espera verlo humillarse. Misoa se pregunta cuánto poder oculta, aunque duda que pueda superarla. Molesto, Kusanagi recuerda haber sobresalido en su vida pasada, lo que le resultaba incómodo. Piensa en contenerse, pero decide liberar todo su poder, sonriendo y retando a la máquina a soportar la fuerza del mayor sabio de la historia.
El dispositivo comienza a brillar y un haz de luz atraviesa el edificio. Dos estudiantes de otras clases lo notan, mientras Misoa se confunde al ver que la máquina actúa de manera extraña. Antes de que una gran explosión la destruya, los alumnos intentan protegerse. El protagonista se decepciona al ver el aparato roto, creyendo que apenas lo probó. Duda que alguno de sus compañeros haya percibido su verdadera energía mágica. El profesor, preocupado, pregunta si todos están bien. Los alumnos responden afirmativamente y luego se dirige a Kusanagi, señalando que tuvo suerte al estar en medio de la explosión. El profesor sospecha que el aparato falló y se inquieta porque ahora no podrá medir la magia, el poder y los atributos de Kusanagi. El protagonista le cuestiona por qué se preocupa tanto. El profesor explica que planeaba dividir a los alumnos en grupos para la clase de combate, pero no puede hacerlo sin los resultados de la evaluación. Finalmente pide a Tadano que se lleve a Kusanagi junto con su grupo. Tadano acepta, viendo en ello una oportunidad para intimidar al protagonista. El profesor se muestra tranquilo al confirmar que será Tadano. El matón se aproxima a Kusanagi, anunciando que aguarda con ansias la clase de combate. Su rostro adopta una expresión siniestra. Los estudiantes llegan al viejo Shibuya y el profesor explica que aún habitan algunos monstruos en la ciudad destruida por la gran calamidad. Magos y policías acuden con frecuencia a este lugar abandonado para enfrentarse a las criaturas que permanecen allí. Los alumnos de la academia también deben colaborar en esta tarea. El profesor les asegura que no se preocupen, ya que la mayoría de los monstruos han sido eliminados por magos profesionales y agentes de la ley. El protagonista no esperaba una práctica real. Confía en que los alumnos puedan derrotar a algunos monstruos, ya que trabajarán en grupos. Recuerda haber estado allí la noche anterior, pero se siente extraño al percibir presencias cercanas. Piensa que ayer dejó el área limpia. No encuentra señales de desastre y se cuestiona por qué siguen apareciendo más monstruos en el viejo Shibuya. Escucha a unas chicas hablar de competir entre ellas. Aunque se trata de una práctica, se sorprende al ver a los estudiantes actuar con tanta ligereza. Misoa observa con atención a Kusanagi. El profesor inicia la clase práctica y espera que todos trabajen en conjunto. Tadano fija la mirada en el protagonista y lo llama. Se acerca con su grupo y le aconseja que permanezca en su lugar y no interfiera en su camino. Tadano advierte que esta vez no será sencillo si Kusanagi actúa como antes. El protagonista no entiende por qué no lo ignoran si tanto lo detestan. Tadano se enfurece y le ordena que no responda. No comprende por qué Miso sigue hablando con Kusanagi. A pesar de considerarlo insignificante, nuestro chico se sorprende al descubrir que Tadano siente algo por ella. Tadano pierde el control. El protagonista percibe la situación y los matones intentan atacarlo con sus poderes mágicos, pero él les advierte que se detengan. Tadano afirma que una disculpa no servirá. Esta vez, Kusanagi le indica que mire hacia atrás, aunque Tadano cree que es un truco para salvarse. Tadano gira y todo el grupo de matones se encuentra con un monstruo alto detrás de ellos. Comienzan a sudar con nerviosismo y se cuestionan la presencia de un soldado demonio en la ciudad abandonada. Los demás matones elogian a Tadano y confían en que pueda derrotarlo. Él asegura que vencerá. Con una expresión ansiosa en el rostro, avanza y lo ataca con magia de fuego. Una explosión sacude el lugar al impactar contra el monstruo. Tadano y sus amigos se sienten aliviados, pero cuando el humo se disipa, la criatura permanece intacta frente a ellos. Tadano no ve ningún daño y se llena de terror. El protagonista revela que una magia de nivel 1 no puede afectar a un soldado demonio. A medida que el monstruo avanza, el grupo entero se paraliza de miedo. Todos caen de rodillas y comienzan a temblar. Tadano, con lágrimas en los ojos, siente que su vida podría terminar en ese instante. Tadano se humilla aún más, incluso mojando sus pantalones en medio del terror. Justo cuando está a punto de ser eliminado, el soldado demonio percibe la energía de nuestro chico, retrocede con miedo. Kusanagi avanza sorprendido de que la criatura haya identificado al más fuerte entre ellos. Se enfrenta directamente al soldado demonio y libera su poder. El monstruo responde con todo, invocando múltiples círculos mágicos. Tadano y su grupo dudan de que el protagonista pueda vencerlo y aceptan su final. El soldado demonio activa una magia de nivel 2 llamada Rock Break. Una enorme roca se dirige hacia Kusanagi, pero él permanece sereno y sonríe. Desata una magia de nivel 1 llamada Flecha de Fuego y la lanza contra el enemigo. La flecha destruye por completo la roca y también impacta en el soldado demonio, generando una gran explosión. Tadano y sus compañeros abren los ojos con asombro al ver que el monstruo ha muerto. Tadano no comprende lo sucedido y piensa que es imposible que Kusanagi sea el responsable, pero el protagonista confirma que fue él. Incluso una magia de nivel 1 resulta suficiente para derrotar a un soldado demonio. Le resulta extraño que aparezcan criaturas de ese tipo en Shibuya. Aunque ayer había limpiado la zona y eliminado a todos los monstruos, sospecha que podría tratarse de un mal presagio antes de un desastre mayor. El protagonista reflexiona si debe tomarse en serio la situación. De pronto, recuerdos de la destrucción vivida en su existencia anterior lo invaden.
Tenía que proteger a muchas personas, incluidos sus seres queridos, que murieron frente a él. Se entristece y aprieta el puño. Se convence de que debe salvar a la humanidad, incluso si la calamidad vuelve a repetirse. Los matones reconocen haber visto a Kusanagi derrotar al soldado demonio y se preguntan si es el mismo Kusanagi que conocen. Tadano, frustrado, golpea la pared con rabia, incapaz de comprender lo que ocurre. Mientras tanto, Miso observa desde atrás y se sorprende al descubrir más sobre Kusanagi. Invoca una magia de nivel 1 llamada Aqua Sorcery y elimina con facilidad a un monstruo débil. Sus compañeros, impresionados, comienzan a elogiarla. Ella se irrita y piensa que la gente común se impresiona demasiado rápido, convencida de que es un genio. De repente, se cruza con el grupo de Tadano. Miso pide a los miembros de su equipo que se encarguen del resto y se marcha. Cree que Tadano podría estar acosando nuevamente al protagonista y se emociona. Corre para vigilarlos y no perder la oportunidad. Se detiene detrás de una pared y observa. Se sobresalta al ver a un soldado demonio. Duda que puedan enfrentarse a semejante criatura, pero a pesar del miedo, decide intervenir. Como miembro de la familia Miso, confía en su capacidad. Corre hacia el grupo y grita a todos que empiecen a huir. Una ola de fuego se lanza frente a Miso y golpea al soldado demonio. Kusanagi derriba al monstruo con un solo ataque. Miso se sorprende y piensa si el protagonista está detrás de todo. Recuerda que antes era un chico tímido con poderes insignificantes. No puede creer que esté viendo al mismo Kusanagi. Observaba de cerca y no escuchó ningún canto. No entiende cómo pudo derrotar a un soldado demonio con magia de nivel 1 sin pronunciar un hechizo. Para ella resulta demasiado difícil de aceptar. Comprende que la fuerza de cada demonio se mide por la cantidad de cristales en su cuerpo, método usado para clasificarlos. Las bestias mágicas ocupan el rango 6. Los soldados demonios están en el rango 5, algo que para el héroe no representa gran dificultad. Los generales demonio corresponden al rango 3. El rey demonio ocupa el segundo rango. Y finalmente, el dios demonio, el más fuerte de todos, pertenece al rango 1. Estos números son fijos para cada criatura. Por eso todo mago moderno sabe que se requiere al menos magia de nivel 3 para derrotar a un soldado demonio. Miso no cree que un hechizo de nivel 1 sea suficiente. Kusanagi comienza a caminar hacia ella. Sabe que no tiene motivos para ocultarse. Se asoma y la observa directamente. La reprende por espiarlo. Ella se avergüenza y le pregunta cómo lo descubrió. El protagonista piensa que sería absurdo no notarlo, ya que ella es maga. Misoa se confunde y se decepciona al comprobar que no pueden percibir la magia. El chico comienza a alejarse. Ella intenta detenerlo, pero él continúa avanzando. Misoa exige una explicación y corre tras él, aunque no encuentra a nadie en el callejón. Kusanagi salta a un edificio y se irrita al ver que la chica hace todo lo posible por localizarlo. Decide buscar monstruos en los alrededores y descubre que no quedan soldados demonio en la zona, aunque el número de bestias mágicas sigue siendo elevado. Tras presenciar la pobre actuación de Tadano frente a un soldado demonio, duda que otros estudiantes puedan enfrentarse a esas criaturas. El protagonista decide eliminar algunas bestias mágicas. Su cuerpo comienza a brillar al activar su poder. Es capaz de cubrir el área de la ciudad abandonada, así que invoca 2 círculos mágicos y utiliza su magia de nivel 2 llamada Barret. Múltiples haces de luz se disparan hacia el cielo y se expanden por Shibuya. Tadano y su grupo observan el resplandor y creen ver estrellas fugaces. Misoa lo reconoce como magia y piensa en quien pudo desatar múltiples habilidades al mismo tiempo. En otro punto de Shibuya, 2 estudiantes quedan rodeados por bestias mágicas. Desesperados al ver que varios monstruos se acercan, se rinden y aceptan su destino. Cuando una criatura avanza para atacar a la chica, se detiene y grita de dolor al ser alcanzada por el potente haz de luz. Los alumnos se preguntan si están a salvo. El protagonista observa todo desde lo alto. Kusanagi se siente poderoso al ver cómo todos los monstruos caen derrotados. De pronto se da cuenta de que se ha excedido y ha acabado eliminando a casi todas las criaturas de Shibuya. Se preocupa y piensa si la clase podrá continuar. Tras esto, se arrepiente de no haberse contenido. Utiliza sus círculos mágicos para desplazarse por la ciudad y aterriza en un callejón oculto. No desea ocultar sus poderes más de lo necesario, aunque la atención le resulta molesta. Se reúne con sus compañeros y profesores. El profesor examina el cadáver de una bestia mágica y se pregunta por qué aún quedan tantas. Creía que la mayoría ya habían sido cazadas o habían muerto. Supone que un individuo experto las eliminó, ya que derrotar a un monstruo de un solo golpe no es sencillo. Recuerda la magia que acabó con las criaturas y reconoce que disparar tantas balas mágicas corresponde al atributo nulo. Asombrado, admite que nunca había visto algo similar. Reconoce que la situación se habría descontrolado sin esas balas mágicas. Incluso disparar 2 ya es una hazaña notable. El profesor se muestra incrédulo y comprende que si el número llega a 6 o más, ningún alumno promedio podría usar semejante magia.
Los estudiantes gritan frustrados, reclamando por qué tuvieron que enfrentarse a tantos monstruos y casi perder la vida. El profesor se inclina y se disculpa. Recuerda haber confirmado con la policía que la mayoría de las criaturas ya habían sido eliminadas y lamenta no haber verificado nuevamente con la escuela. Se disculpa sinceramente por haber puesto en riesgo a toda la clase. Un estudiante pregunta si alguien vino a salvarlos. El profesor admite que no sabe quién fue, pero asegura que no se trató de la policía ni de un mago oficial, sino probablemente de un mago ilegal. Agradece en silencio al salvador desconocido. El protagonista sonríe al escuchar cómo el maestro lo elogia de manera indirecta. Nota que varios estudiantes discuten sobre las balas mágicas, preguntándose qué eran exactamente. Kusanagi se siente tranquilo al ver que todos están a salvo, incluso los matones. Tadano aprieta los dientes con frustración y todo su grupo fija la mirada en el protagonista. Misoa recuerda haberlo visto derrotar a un soldado demonio con magia de nivel 1 seguida de un poder infinito. Se pregunta si Kusanagi está detrás de que tanto el fuego como el nulo aparezcan como atributos distintos, aunque duda que un estudiante pueda poseer ambos. Ni siquiera Kusanagi se calma, pensando que es imposible tener dos atributos, y supone que alguien más está detrás del nulo. Misoa aún no comprende cómo logró vencer al soldado demonio. El grupo de Tadano sugiere que también podría estar detrás de los rayos de luz. Tadano lo considera imposible, pero uno de sus amigos le recuerda que Kusanagi derrotó al soldado demonio. Tadano se enfurece y amenaza a su compañero con matarlos y sigue hablando. Sus amigos se aterrorizan. Tadano insiste en que nunca creerá que alguien como Kusanagi sea capaz de tales hazañas. Está convencido de que oculta algo. Sus seguidores coinciden y recuerdan lo cobarde que solía ser. Tadano grita lleno de rabia, asegurando que demostrará que Kusanagi hace trampas. Está decidido a acorralarlo y obligarlo a revelar su verdadera identidad. Al terminar la escuela, Kusanagi sale y se encuentra rodeado por una gran banda de matones. Tadano avanza y declara que ha estado esperando con paciencia. El protagonista se irrita y les aconseja que usen esa persistencia para aprender magia. Tadano responde que no tiene derecho a decirlo, acusándolo de hacer trampas. Kusanagi se muestra confundido por la acusación, pero Tadano insiste en que oculta trucos baratos. Cansado de escuchar sus palabras, Kusanagi comprende que no vale la pena razonar con ellos. Tadano le ordena que lo siga y lo elogia por no huir. Kusanagi aclara que no tiene motivo para hacerlo. Tadano no le cree y lanza un puñetazo. Sabiendo que Kusanagi no usará magia en un parque público, el golpe impacta en su rostro, pero permanece inmutable. Los matones se abalanzan sobre él, aunque se mantiene paciente y no se defiende. Tadano insiste en que no puede hacer nada sin magia y continúa atacando, asegurando que no se detendrá y que lo matará incluso si suplica. El protagonista se siente decepcionado, sus ataques no le provocan daño alguno. Sus poderes mágicos lo protegen automáticamente de cualquier golpe físico. Molesto, decide fingir estar herido para complacer a Tadano. De repente, alguien aparece detrás y cuestiona por qué atacan a Kusanagi. Tadano gira y ve a Misoa. El acosador se avergüenza e intenta justificarse, diciendo que solo estaban jugando. Ella no cree sus palabras y lo reprende por intimidar a Kusanagi. Se siente decepcionada al ver a sus compañeros actuar de esa manera y se pregunta si no sienten vergüenza por sus acciones. Tadano se incomoda, pero culpa de todo al protagonista. Misoa cree que ahora lo odia y todo es culpa suya. Toma la mano del protagonista y lo aparta de la situación. Tadano nota el gesto y siente celos, perdiendo la paciencia. Lanza un ataque mágico contra Kusanagi. El protagonista se enfada. Tadano se prepara para acabar con él y sus lacayos activan también su magia. Misoa observa con desconcierto la forma en que actúan. Todo el grupo dispara un ataque de fuego hacia Kusanagi. Misoa reconoce el peligro e intenta salvarlo, pero no logra llegar a tiempo. El protagonista recibe todos los ataques. Tadano ríe confiado, convencido de que ningún truco podrá salvarlo de tanto poder. Sus lacayos se inquietan y creen que ha muerto. Tadano los llama estúpidos por preocuparse y se inventa que solo estaban usando magia fuera de la escuela, pero se descontroló y Kusanagi quedó atrapado, resultando herido. Los lacayos piensan que han ido demasiado lejos. Cuando el humo se disipa, Kusanagi afirma que intentaba ser paciente, ya que para él no son más que críos, pero su estupidez no tiene remedio si no se les castiga. Se dispone a darles una lección. Tadano se sorprende al verlo vivo. A pesar de los poderosos hechizos lanzados, Kusanagi se pone serio y les reprocha haber involucrado a Misoa en la pelea. Se cuestiona lo corrompidos que están por actuar de esa manera. Tadano grita y culpa a ambos del problema, convencido de que deberían arrepentirse por haberlo dejado en ridículo. Así que invoca otro círculo mágico y ordena que todos continúen atacando hasta que Kusanagi caiga. El protagonista crea un pequeño círculo mágico. Los matones se burlan de él y lo llaman ridículo. Creen que solo pretende intimidar y lanzan todos sus ataques al mismo tiempo, convencidos de que logrará morir. El protagonista activa drenaje mágico. Tentáculos verdes emergen del círculo y atrapan a toda la pandilla.
Todos se aterrorizan e intentan liberarse, pero fracasan. Su energía es absorbida y los matones comienzan a caer inconscientes. Tadano y sus seguidores quedan inmóviles. Kusanagi se muestra decepcionado, esperaba que resistieran más. Confía en que reflexionen y mejoren después de esto. Miso se confunde. Observa que toda la banda ha quedado inconsciente y no entiende cómo ocurrió. Kusanagi se incorpora e intenta marcharse, pero Miso lo detiene y le pide explicaciones. También pregunta por la magia y recuerda que hace unos días apenas podía lanzar un hechizo débil. Se cuestiona quién es realmente. El protagonista se irrita por su insistencia y la reprende. Le aconseja que se ocupe de otra cosa en lugar de hacer tantas preguntas. Miso se sonroja, expresa su gratitud y le agradece por haberla salvado. La chica insiste en que responda a sus preguntas, pero no lo encuentra en ningún lugar. Se avergüenza y piensa por qué la ha vuelto a dejar. Esa noche, Kusanagi regresa al viejo Shibuya y utiliza sus círculos mágicos para desplazarse. Tuvo un presentimiento inquietante durante el día y decidió regresar para comprobar la situación. Encuentra nuevos monstruos en la zona, a pesar de haberlos eliminado antes. Piensa que puede tratarse de un mal augurio. El protagonista confía en poder manejarlo solo. Aunque las criaturas aparecen en la vieja Shibuya, percibe presencias en otros lugares. Considera que será demasiado para la policía y que apenas quedan magos competentes. Duda que pueda acabar con todos los monstruos del país en solitario. Decide elaborar una estrategia. Primero se propone limpiar por completo el viejo Shibuya. Mientras evita llamar la atención, utiliza sus proyectiles mágicos y elimina a varios al mismo tiempo. Un borracho entra en un área peligrosa sin darse cuenta. Un monstruo aparece detrás de él, pero el protagonista lo destruye de inmediato. El hombre lo percibe, aunque lo atribuye a su imaginación y se marcha. El protagonista espera no haber sido descubierto. Activa su círculo mágico y salta. Alguien lo graba con su teléfono y captura todo. El chico se sorprende y cree que el video se volverá viral. Lo publica enseguida en internet. Al día siguiente, Tadano, Kusanagi y Misoa son citados por el director. El profesor informa que recibió reportes de alumnos usando magia fuera del recinto escolar. Advierte que quienes sean sorprendidos serán expulsados. Les concede la oportunidad de dar su explicación. Tadano apunta al protagonista e intenta responsabilizarlo de todo, alegando que vino buscando pelea. Kusanagi se sorprende por lo fácil que miente Tadano y comprende que debe defenderse. Justo cuando está por hablar, Misoa interviene y lo respalda. Informa al director que todo lo dicho es falso y revela que Kusanagi fue acosado por Tadano y sus compañeros, quienes le lanzaban ataques mágicos. El profesor escucha con atención y confirma que Kusanagi también utilizó magia, pero Misoa lo califica como defensa propia, asegurando que no tuvo otra alternativa. Kusanagi se sorprende por su apoyo. Tadano intenta justificarse diciendo que ellos también son inocentes, pero Misoa lo interrumpe y lo reprende por sus actos. Lo acusa de intimidar a Kusanagi y luego culparlo cuando enfrenta las consecuencias. Tadano llama basura al protagonista y afirma que merece estar en la escuela, justificando que solo intentaba limpiar la basura. Misoa responde que él es la verdadera basura y no es digno de la academia. Tadano, arrogante, declara que es el primero de la clase y el único que merece estar a su lado, asegurando que Kusanagi no lo merece. Ella no entiende sus palabras. Tadano le advierte que no encubra a Kusanagi y le aconseja convertirse en su mujer. Misoa se indigna y le responde que jamás elegiría a alguien como él. Tadano queda impactado por el rechazo. Ella lo rechaza por su carácter violento y lo llama estúpido por confesar en una situación tan extraña. El protagonista entiende la razón, aunque piensa que se excedió. Tadano cae inconsciente tras escuchar el rechazo, ya que él y sus amigos fueron los agresores y Kusanagi solo se defendía de sus ataques mágicos. El director afirma que no necesita alumnos que usen la magia de forma egoísta y dañen a otros. Expulsa a Tadano y a su grupo de seguidores. Ellos intentan justificarse diciendo que solo obedecían órdenes, pero no logran convencer. El profesor permite que Kusanagi y Misoa regresen a sus clases. Ambos salen del despacho del director. Misoa se enfada y llama a Tadano el peor tipo del mundo. El protagonista comenta qué ocurrirá ahora que fueron expulsados y explica que no tienen posibilidad de convertirse en magos. Ella no entiende por qué Kusanagi no habló por sí mismo. Él responde que estuvo a punto, pero no tuvo oportunidad porque ella intervino primero. De repente recuerda algo. Ella le pregunta qué sucede. Kusanagi dice que pensaba en todas las veces que ella intentó salvarlo, primero en clase durante la pelea y ahora frente al director. La llama buena chica por ayudar siempre. Se sonroja de manera incontrolable y se avergüenza. Misoa lo manda callar y corre hacia el aula para entrar primero. Kusanagi sonríe mientras la observa marcharse. Cree que el viejo Kusanagi murió y se reencarnó en este cuerpo. Se pregunta si fue acosado hasta la muerte o si realmente solo fue un accidente de coche. Aún desconoce la verdad, pero se siente aliviado de que los matones hayan sido castigados por sus actos. Confía en que esto tenga resultados y sonríe. El director informa a dos estudiantes de último curso sobre lo ocurrido,
mencionando que algunos alumnos se pelearon e incluso usaron magia en público. Les asegura que nadie salió herido. Una de las estudiantes pregunta por qué la han convocado si el problema ya está resuelto. El director le explica que una de las implicadas es Yuika Misoa, la joven de cabello azul. Ella comprende y agradece la información, pidiendo que le transmita saludos a su padre. Añade que su familia está interesada en invertir en la escuela. Sale acompañada de su amiga mientras el director reflexiona si Kusanagi posee una fuerza descomunal, ya que enfrentarse a varios magos a la vez es casi imposible. Considera que un estudiante normal no podría ganar, salvo que oculte un poder misterioso. Se pregunta si Kusanagi es más fuerte que ellos, pero la chica de cabello azul responde que no. Aún así, muestra curiosidad por él y afirma que quiere conocerlo para confirmarlo. Piensa si su hermana menor debería ser expulsada, dependiendo de la capacidad real de Kusanagi. Ella es Miso Haruka, de tercer año, y su compañero es Kazuragi Ryuji, también de tercer año. Kusanagi se siente desmotivado ahora que su vida vuelve a la calma. Escucha a unos compañeros hablar de alguien llamado el Mago Negro y se plantea si tendrá relación con los nobles mágicos que estudió. Decide no darle importancia por el momento. El profesor aparece y llama a Kusanagi para la prueba de evaluación. Explica que los alumnos que no pudieron medirse la última vez tienen ahora la oportunidad de hacerlo. Misoa comprende la situación y se alegra, pues finalmente podrá saber más sobre el chico. De pronto, observa la llegada de su hermana mayor, Ruka Misoa, junto a Kazuragi. Se pregunta por qué apareció de manera inesperada. El profesor anuncia el turno de Kusanagi y le pide que inicie la prueba de poder mágico. El protagonista recuerda que la vez anterior destruyó la máquina, así que decide ser más cuidadoso y contenerse. Intenta liberar su energía, pero comienza a sentirse extraño. La fatiga lo golpea y respira con dificultad. El profesor le pregunta si está bien, observa la máquina y revisa los resultados. Misoa y el profesor se sorprenden al ver que su atributo figura como ninguno y su poder mágico apenas alcanza 100, lo que provoca una sonrisa en Kazuragi. Dos estudiantes comentan sobre Kusanagi, llamándolo el más débil de su grupo y señalando que ni siquiera posee un atributo. Kazuragi concluye que la historia contada por el director no puede ser cierta y no cree que el protagonista haya derrotado a los delincuentes por sí mismo. Ruka se decepciona y decide marcharse, pues ya no ve motivos para quedarse. Los estudiantes notan que Kusanagi está exhausto solo por la evaluación y lo entienden, ya que su poder mágico es extremadamente bajo. El profesor intenta consolar a Kusanagi y le dice que el poder mágico no es lo más importante. Misoa, sin embargo, no puede creer lo que observa. Recuerda haber visto al protagonista derrotar solo a un soldado demonio y sabe que puede manejar dos atributos, fuego y nulo al mismo tiempo. Se pregunta qué clase de truco está empleando, ya que nunca ha oído hablar de magos capaces de ocultar su poder ajustándolo de alguna manera. El protagonista se siente aliviado y conforme con el resultado. Manipuló la evaluación para alterar los números, aunque su cuerpo lo resiente. Se siente confiado y cree que finalmente lo controla. Al salir de la sala, se encuentra con Misoa y descubre que estaba allí por curiosidad. Ella le confirma que solo vino por eso. De repente, Ruka los detiene en el vestíbulo de la escuela. Kusanagi pregunta quiénes son y ella se presenta junto a Kazuragi. Reconoce el apellido y le pregunta si quiere algo de él. Ruka responde que no tiene ningún interés y se dirige hacia su hermana menor. Misoa se inquieta y Ruka, decepcionada, se entera de que su hermana no pudo vencer ni siquiera a unos delincuentes. También descubre que fue salvada por alguien con apenas 100 puntos de poder mágico y exige saber si es cierto. Misoa lo confirma, lo que enfurece a su hermana. Ruka ordena a Misoa abandonar la academia. Ella no entiende por qué dice todo eso sin motivo. Ruka le recuerda que nunca ha ganado un solo combate cada vez que se enfrentan. En resultados académicos, deportes o artesanía mágica, Misoa siempre pierde. Ruka no cree que su hermana tenga lo necesario para convertirse en maga. Considera que lo mejor sería que dejara la academia y se uniera a una escuela común. Misoa comienza a llorar, incapaz de responder. Su hermana le pide confirmar si entiende todo, y ella responde ansiosamente que sí. Kusanagi interviene y llama arrogante a Ruka. Ella le pide repetir sus palabras con expresión fría. Él señala cómo ha estado hablando sin parar, sin escuchar lo que su hermana pequeña tiene que decir. Para él está claro que está llena de arrogancia. Ruka le recuerda que es un asunto familiar y que no tiene derecho a involucrarse. Kusanagi se sorprende de que lo llame conversación cuando solo escucha órdenes hacia su hermana sin darle oportunidad de hablar. Se enfada, pero continúa, convencido de que ni siquiera ella tiene derecho a obligar a alguien a abandonar su forma de vida. La interpela y le dice que es horrible forzar a su hermana a renunciar a lo que desea hacer. Ruka responde con seguridad que su hermana incompetente no tiene talento para convertirse en maga, ya que ni siquiera puede derrotarla. Misoa llora y le da la razón. No cree en sí misma y piensa que se ha estado engañando todo este tiempo. Intentó convencerse de que era un genio con talento para convertirse en maga, pero ni siquiera pudo vencer a su hermana mayor una sola vez. Kusanagi afirma con seguridad que puede vencer a Ruka. Empieza a sonreír,
desconcertando a todos. Ruka pregunta si la está desafiando y solicita algo de tiempo, ya que considera imposible que Misoa gane en ese momento. Les concede 2 semanas y propone un duelo mágico de 2 contra 2. Se sorprende, pero acepta y lo califica de absurdo. Luego pregunta a Misoa si está dispuesta a participar, y con una sonrisa logra calmarla. Misoa se muestra firme y acepta el reto. Una vez acordado, Kusanagi pide que no vuelvan a mencionar el asunto. Si él gana, Ruka apuesta a que su hermana deberá abandonar la academia. Advierte que no piensa contenerse y que deben prepararse para enfrentar la verdad. Más tarde, Misoa y Kusanagi suben a la azotea. Ella le pide ayuda y espera que pueda enseñarle más sobre magia para progresar rápidamente. Finalmente comprende por qué la citó allí. Él le pregunta si está segura de aprender de alguien considerado basura, con apenas 100 puntos de poder mágico. Ella no cree sus palabras y ya sabe que oculta su verdadera fuerza. Está convencida de que es mucho más fuerte que ella. Se da cuenta de que esta vez no retrocede. Supone que él conoce el camino para hacerse más fuerte y por eso desafió a su hermana. Reconoce que Ruka siempre intenta controlar todo, es parte de su naturaleza, y por eso la provocó para que aceptara el combate. Kusanagi decide no revelar nada a Misoa. Se inclina y le pide ayuda con insistencia. Finalmente se rinde y acepta entrenarla para que se fortalezca. Repite la pregunta para asegurarse y le advierte que debe seguir todas sus instrucciones sin retroceder. Cuando comienza el entrenamiento, ella acepta de inmediato todas sus condiciones. A Kusanagi le resulta complicado negarse, ya que ella lo pide con tanta determinación y él mismo necesita prepararse. Tras ver la cantidad de monstruos en Shibuya, considera que formar a una maga podría ser una idea prometedora. Decide iniciar el entrenamiento ese mismo día y piensa en buscar un lugar para practicar. Misoa se sonroja y lo invita a su casa con timidez. Al llegar, él se sorprende por el tamaño de la vivienda, mientras ella lo considera normal porque su padre es un noble mago. Misoa recuerda que es la primera vez que invita a un chico a su hogar. Se pregunta si su invitación le pareció extraña, aunque no oculta ninguna intención indebida. Kusanagi propone comenzar, pero nota que ella está distraída, así que la llama por su nombre, Yuika. La joven se avergüenza al escucharlo, pero él aclara que solo quiere evitar confusiones, ya que su hermana también lleva el apellido Misoa. Ella se siente algo decepcionada por la explicación. Él le pregunta si prefiere otro nombre, pero ella acepta que la llame Yuika. Así que decide iniciar el entrenamiento y le pide que lo acompañe. La primera pregunta que plantea es sobre el poder mágico. Ella responde con confianza que es la energía necesaria para realizar magia y que está presente en el cuerpo de todas las personas. Luego pregunta por los conjuros. Yuika asegura que funcionan como un programa que transforma la energía en un ataque. Después consulta si existe alguna forma de incrementar el poder mágico, pero ella responde que no, convencida de que se determina al nacer y deja de crecer con la edad. Yuika sonríe orgullosa de haber contestado todo correctamente. Él le aclara que todas sus respuestas son equivocadas. Con gesto decepcionado, ella comienza a llorar y le pregunta si la está llamando ignorante. El protagonista se siente incómodo y reflexiona sobre lo atrasados que están los magos actuales. Le sorprende el cambio ocurrido en apenas 50 años. Explica que el poder mágico no solo reside en el cuerpo, sino también en la naturaleza y el entorno. Los encantamientos son formas de sostener y canalizar la práctica mágica. Además, es posible aumentar el poder mágico de manera intencional. Ella se resiste a creerlo y lo considera falso, ya que contradice las enseñanzas de la academia. Piensa que si fuera cierto, la institución perdería sentido. Él no se preocupa por si ella lo cree o no. Tiene la intención de enseñarle estas 3 lecciones durante su entrenamiento. Le ordena que se siente y le advierte que está a punto de canalizar su poder mágico en su cuerpo, por lo que debe informarle de lo que perciba. Al comenzar, ella se sorprende al descubrir que existe una forma de sentir la energía mágica. Él le aclara que no podrá fortalecerse si es incapaz de detectarla. Le pide que cierre los ojos y empieza a tocarla. Libera su poder mágico, pero nota que aún no lo siente. Aumenta la intensidad y se pregunta cómo no puede percibir magia de tal magnitud. Finalmente, Yuika siente algo y cree que su espalda se calienta. Él le explica que se trata de la percepción mágica del poder. Ella comprende lo que intentaba enseñarle. Le ordena que recuerde siempre esa sensación, ya que es fundamental para detectar la energía mágica. Le explica que también está presente en la naturaleza, por lo que debe aprender a encontrarla y acostumbrarse a sentirla. Yuika sonríe confiada y asegura que lo dominará pronto, convencida por su linaje noble. El protagonista duda de que pueda cumplirlo, ya que ni siquiera logró sentirlo cuando liberó gran cantidad de poder mágico, aceptando la posibilidad de que no sea apta para convertirse en maga. Pasa una semana y Yuika, llorando, le confiesa que aún no logra sentir la magia. Es una gran decepción y sorprende al protagonista que no haya podido aprender algo tan básico en ese tiempo. A pesar de haber practicado tanto, supone que es muy lenta para captar el concepto. Como el tiempo se agota, decide transferirle un poco más de energía. Le toca la espalda y, mientras libera su poder,
le ordena a Yuika que abra los ojos. Ella los abre con duda, pero se sorprende al ver por primera vez el aura mágica rodeando su cuerpo. Sonríe al comprender finalmente lo que significa la energía arcana. Yuika se maravilla de su nueva capacidad, ya que ahora puede visualizar el poder mágico. Piensa en medir la fuerza de Kusanagi, pero apenas logra percibir algo de él, lo que la desconcierta. Él la felicita por su esfuerzo, y ella lo considera natural, convencida de que es un genio ahora que domina la percepción mágica. Le informa que están a punto de trabajar en la regulación de su energía. A continuación, le explica el procedimiento para aplicar la cantidad precisa de poder en cualquier arte místico. Debe enfocarse únicamente en la eficiencia y dejar de lado lo demás. También necesita emplear toda su energía hasta el límite absoluto, de modo que la cantidad disponible aumente una vez que se recupere. Él cree que ahora puede seguir todas sus instrucciones con facilidad, ya que siente la magia con claridad. Es consciente de que lo que intenta enseñarle es completamente distinto a los fundamentos de la academia, pero no le importa si ella decide creer en sus palabras. Euka afirma con una sonrisa que confía en sus palabras y que ya no tiene dudas. Él se alegra por su cambio de actitud y decide iniciar la siguiente fase del entrenamiento. La protagonista le pide que retroceda un poco y se prepare, ya que están a punto de enfrentarse. Ella confirma con entusiasmo, deseando ver sus verdaderos poderes. Euka activa el primer nivel de hechicería acuática y lanza múltiples chorros de agua, pero Kusanagi los bloquea sin esfuerzo, lo que la deja sorprendida. No entiende cómo logró detenerlos. Él utilizó una barrera mágica básica con energía sin atributo. Le advierte que si no puede romper una defensa tan débil, no tendrá posibilidad de vencer a su hermana. Desesperada, comienza a disparar proyectiles de hielo. Él le explica que debe mantenerse en movimiento incluso mientras ataca, porque detenerse la hará perder frente a un mago experimentado. Ella se frustra, lanza más ataques, pero finalmente se agota y se rinde. Kusanagi señala que es un error gastar tanto poder sin eficiencia. Le indica que si logra ajustar la energía que coloca detrás de cada hechizo, podrá lanzar ataques sin necesidad de encantamientos. Le pide que observe con atención y demuestra cómo lo hace. Lanza 2 ráfagas de fuego contra un muñeco y muestra la diferencia en el uso de la magia. Ella comprende que la energía detrás de sus ataques es menor comparada con la de él. Kusanagi la llama a su lado y le explica que ni siquiera necesita conjuros para ejecutar magia. Si ella logra ajustar su energía mágica, comprende que no existe motivo para recitar mientras ejecuta un hechizo. Él lo confirma y explica que el primer paso será aprender a reducir la extensión de sus encantamientos. Una vez que domine la regulación de la magia, no tendrá necesidad de usar fórmulas largas. Considera que será útil si consigue acortarlas, evitando gastar esfuerzo o poder en palabras innecesarias. De este modo, su arte se volverá más sólido. Le ordena levantarse y volver a enfrentarse con él. Ella cree que es demasiado pronto, pero él lo califica de absurdo y con expresión fría le exige entrenar como si su vida dependiera de ello. Al escucharlo, se aterroriza y cae al suelo. Él le pregunta si está bien y le deja claro que lo harán a diario a partir de ahora. Nota que ella ni siquiera escucha sus palabras. Esa noche, el protagonista entra en Arauco. Recientemente percibió monstruos en la zona y vino a comprobarlo, aunque por más que intenta eliminarlos, el número permanece igual. De repente, observa que alguien está siendo atacado por una bestia mágica. Corre de inmediato hacia el chico y llega a tiempo, derrotando al monstruo sin esfuerzo. El niño se dirige a la niña para saber si está bien. En lugar de agradecer, comienza a tomarle fotos. El protagonista se retira rápidamente del lugar y se pregunta por qué no mostró gratitud y solo se dedicó a fotografiarlo. Piensa que la gente actual actúa de manera extraña. Decide cubrirse bien el rostro la próxima vez y se retira del lugar. Al día siguiente, el protagonista retoma el entrenamiento con Yuika. Ella cae rápidamente y se agota. Los días del duelo se aproximan. Considera que su progreso no es malo, pero aún está muy lejos de Ruka en casi todo. No habrá posibilidad de éxito si mantiene ese ritmo hasta el enfrentamiento. Él se lo asegura y le dice que puede rendirse si lo desea. Ella se incorpora y afirma que toda su vida la han comparado con su hermana. Se ha visto obligada a desistir en múltiples ocasiones, ya que siempre fracasa al intentar vencerla. Sin embargo, está decidida a continuar con el arte de la magia y no abandonarlo. Él le advierte que así nunca alcanzará la victoria. Ella le pide que sea más estricto. Él acepta y decide no contenerse. Ella se alegra al escucharlo y se prepara para luchar. Ambos continúan entrenando juntos, y él le enseña muchas técnicas. Cuando el sol está por ocultarse, Yuika cae inconsciente tras la sesión extrema y Kusanagi la lleva de regreso. Después de varios días de práctica, finalmente le dice a Yuika que está lista para enfrentarse a su hermana. Ella cae al suelo aliviada y Kusanagi la felicita por su esfuerzo. Yuika sonríe al escuchar sus palabras. El día del desafío,
El protagonista le pregunta si está preparada para luchar contra ellos. Ella responde con firmeza y, cuando están a punto de entrar en la academia, ambos notan la gran multitud reunida. Reporteros los rodean y confirman si realmente están viendo a Mizuayuika de la familia noble. Le piden unas palabras sobre el duelo mágico y mencionan que se enfrentará a su hermana. Kusanagi se muestra confundida y explica que su familia es extensa y que al estar a punto de luchar contra su hermana es normal que la prensa reaccione de esa manera. Se sorprende al descubrir que tanta gente se interesa por la pelea de dos estudiantes. Supone que se debe a la relevancia de la familia Misoa. Llegan al campo de entrenamiento, rodeado por un público numeroso. A él le parece exagerado, pero ella le aclara que los duelos entre estudiantes son poco comunes, y por eso se convierten en un evento más que en un simple reto. Se sorprende al enterarse de todo esto. Ambos son llamados al escenario. Yuika se prepara, aunque su cuerpo comienza a temblar. Él la tranquiliza y le pide que se concentre en esforzarse. Ella se calma y sonríe. Yuika se muestra decidida y avanza hacia el escenario sin dudar. Llama al protagonista una persona enigmática y admite que sus palabras le llegan profundamente. Yuika y Ruka finalmente se enfrentan cara a cara. Ruka se sorprende al ver que su hermana menor no huyó. Yuika lo confirma con seguridad. Ruka la llama insolente por creer que puede derrotar a su hermana mayor. Yuika declara con firmeza que esta vez va a triunfar. Ruka decide darle una oportunidad y reconoce que su hermana ha cambiado mucho en las últimas 2 semanas. Yuka es consciente de la fuerza de su hermana mayor. Percibe que la diferencia entre sus poderes mágicos es enorme, pero confía en sí misma y está convencida de que logrará la victoria. Se anuncia el inicio del duelo y ambos reciben permiso para comenzar. Yuka no pierde tiempo y activa su círculo mágico, intentando aprovechar cualquier oportunidad. Ruka inicia el ataque. Kusanagi observa el enfrentamiento y comprende que moverse mientras se lanzan hechizos es lo básico en una batalla. Supone que Ruka domina los fundamentos del combate entre magos, al menos más que su hermana. Yuka, nerviosa, olvida lo esencial y permanece inmóvil durante la pelea. Pierde ventaja, aunque reduzca el tiempo de canto. Ambas se atacan con magia de agua de primer nivel. Yuka logra resistir el ataque de su hermana mayor. Se sorprende de sus propias capacidades y cree que ha fortalecido su poder. Ruka admite que ha mejorado en solo 2 semanas. Yuka se alegra al escuchar las palabras de su hermana. Ruka la humilla y le ordena dejar de reír, aclarando que solo era una comparación y que no recibirá alabanzas. Ruka eleva el nivel de su magia y lanza un ataque más intenso. Utiliza blitz de agua de segundo nivel. Yuka no logra manejarlo. Es derribada y cae junto al protagonista. Él la observa y comprende que ahora ha mejorado en el canto de hechizos, lo que incrementó sus posibilidades de triunfo. Su hermana mayor resulta demasiado poderosa para ella. Ruka la llama cruel por no ayudarla a levantarse, recordando que antes la protegía. Le dice que no hay necesidad de hacerlo. Ruka no comprende lo que intenta expresar. De repente, Yuka se pone de pie y sorprende a su hermana. A pesar de haber recibido el impacto del blitz de segundo nivel, Yuka declara con firmeza que va a ganar este enfrentamiento. No tiene otra cosa en su vida más importante que el arte de la magia, y aunque lo pierda todo, nunca lo abandonará. Yuka reinicia sus ataques. Ruka también contraataca. Yuka intenta por todos los medios enfrentarse a su hermana mayor, decidida a no rendirse, pero finalmente cae tras abusar de su poder mágico. El anunciador informa a todos los presentes que Yuka utilizó toda su energía, por lo que Ruka es la vencedora del duelo. Yuka intenta levantarse para seguir luchando, pero fracasa. Kusanagi la llama a una batalla distinta, basada en el ajuste mágico. Cree que su amiga perdió por la diferencia en la cantidad de poder. Ruka le pregunta si ahora lo entiende. Llama a su hermana pequeña carente de talento y sabe que el protagonista probablemente también lo pensó. Confirma que es torpe y que ha progresado tan lentamente que no logra actuar correctamente en un combate real. Sin embargo, reconoce que es trabajadora y que practicaba con persistencia cada día, incluso de manera obsesiva. Ruka sigue decepcionada por los resultados, pero afirma que aprecia a la gente perseverante que no se rinde, como Yuka. La joven comienza a sollozar al escuchar sus palabras. Ruka declara públicamente que Yuka es su discípula y que no tolera que hablen mal de ella con tanta ligereza. Yuka rompe en llanto desconsolado. Ruka la llama arrogante y cuestiona por qué habla tanto. Para alguien con apenas 100 de poder mágico, le deja claro que la derrotará con esa misma cantidad. Ella piensa que solo dice disparates, pero decide aceptar. Ruka anuncia que su oponente será otra persona y Kazuragi se muestra emocionado porque es su turno. Ruka le aconseja terminar rápido y él asegura que no necesita que se lo repitan. El protagonista decide mantener su poder en 100, usando un ataque sin atributos y sin conjuros. Esta vez no coloca ninguna barrera, consciente de que podría morir si recibe un golpe directo. Se siente estimulado, considerando la situación emocionante. Kazuragi se prepara y se disculpa, diciendo que no piensa contenerse. El protagonista le responde que es él quien debería hacerlo. El público aplaude a Kazuragi, esperando que no ataque con toda su fuerza,
pues el retador podría resultar gravemente herido. Kazuragi ignora las advertencias y activa un poder mágico de 8000. El protagonista lo percibe y sabe que no es tan impresionante, pero al limitarse a usar solo 100, corre un gran riesgo de morir. Comienza el segundo enfrentamiento entre ambos. Kazuragi expresa que espera que su rival no guarde rencor. Cuando termina de invocar sus círculos mágicos y prepara el ataque, cree que podrá comprobar si Kusanagi realmente derrotó a los delincuentes. Desafía a Kazuragi a resistir con toda su fuerza, pero justo antes de lanzarlo, algo impacta en su frente. El protagonista lo llama lento y se muestra decepcionado. El público se sorprende al ver que el combate concluye tan rápido. El locutor anuncia que Kazuragi ha ganado el enfrentamiento. Ruka se sorprende al ver a su compañero inconsciente de un solo golpe. Recuerda que ni siquiera utilizó un conjuro y se pregunta qué clase de técnica aplicó. Kusanagi comenta que espera que esté satisfecha, ya que el duelo terminó rápido como ella deseaba. Ruka se irrita al escucharlo. Yuika también se sorprende y le cuesta aceptar que realmente haya derrotado al rival. Ruka admite que es fuerte, y él responde que incluso es más fuerte que ella. Ruka le advierte que deje de hablar disparates. Desata un poder mágico de 10.000. Kusanagi lo percibe y comprende que es más poderosa que el adversario anterior. El locutor informa al público que ocurre algo inesperado, ya que Kusanagi está utilizando un estilo distinto de combate, lo que llama mucho la atención. El próximo enfrentamiento decidirá quién será el verdadero vencedor. El tercer duelo comienza. Kusanagi repite su técnica, lanzando proyectiles mágicos contra ella. Ruka contraataca con hechicería de agua. Nuestro chico solo dispone de 100 de poder mágico, lo que significa que no puede dañar a Ruka a menos que la bala impacte directamente en su frente. Nota que ella ya se ha adaptado, protegiéndose y manteniéndose firme mientras lanza sus hechizos. Ruka insiste con ataques de agua, pero se sorprende al ver que el protagonista permanece de pie sin mostrar señales de daño. Sabe que no está utilizando magia defensiva y aún así no entiende cómo logra mantenerse intacto. El público también se confunde, preguntándose cómo es posible que no esté empapado tras recibir múltiples impactos. Yuika duda de la técnica que emplea para protegerse. Consciente de que algo está ocurriendo, Ruka ataca de nuevo, pero esta vez el chico esquiva con una velocidad impresionante. Finalmente comprende cómo se mantiene ileso, aunque se queda sin palabras. Yuika entiende que un ataque mágico puede neutralizarse con otro, y que incluso con una gran diferencia de poder existe una forma de evitar el daño. Todos reconocen que esa es la única manera de salir indemne. Ruka aprieta los dientes con frustración, consciente de que sus técnicas de nivel 2 poseen distinta velocidad y masa, lo que debería hacer imposible que alguien las resista. Se pregunta por qué el protagonista permanece impasible ante hechizos tan potentes. Kusanagi sabe lo que probablemente piensa. Considera que esquivar ataques mágicos es sencillo si se pueden sentir y detectar con precisión, aunque requiere gran valentía. Ruka se pone seria y lanza un hechizo de tercer nivel llamado Azure Splash. El público se inquieta, consciente de lo desastroso que sería si Kusanagi fuera alcanzado. Ruka, agotada, confía en que él no podrá esquivar el ataque. De pronto, una bala mágica impacta y ella cae al suelo. No entiende cómo sigue en pie y se pregunta qué método utilizó para evitar sus hechizos. Kusanagi explica que empleó una técnica de drenaje mágico capaz de devorar la artesanía mágica, atravesando el centro con el drenaje. Al inicio, Ruka queda sin palabras, luego ríe y admite su derrota. El locutor anuncia que Kusanagi Minato ha ganado el combate. Yuika corre al escenario y pregunta si ambos están bien. Él le asegura que todo está en orden, sonriendo mientras declara su victoria. Ella le devuelve la sonrisa, muy contenta. Ruka cumple su promesa y les da su palabra, permitiéndoles actuar como deseen. Kusanagi se alegra de que todo haya terminado bien. Nota que las heridas de Yuika no eran tan profundas, deduciendo que Ruka probablemente se contuvo durante la pelea. Ruka se avergüenza e intenta inventar una excusa. Reconoce lo fuerte que se ha vuelto Yuika en apenas 2 semanas. Kusanagi cree que Ruka también lo ha notado y piensa que ya no hay motivo para que sea tan sobreprotectora. Yuika habla con firmeza, asegurando que se hará más fuerte para que su hermana no tenga que preocuparse más por ella. Ruka sonríe y finalmente empieza a creer en su hermana menor. Kusanagi se siente satisfecho al verlas llevarse bien, pero de repente percibe una presión inmensa y comprende que se trata de magia anormal. El cielo se tiñe de rojo y el protagonista piensa en la posibilidad de que la calamidad regrese. Tadano y su grupo revisan la bolsa de Kusanagi, convencidos de que oculta algo. Han perdido seguidores desde que él mostró su fuerza en el duelo. Sus subordinados confirman que solo lleva libros de texto. Tadano lo llama aplicado y se irrita, convencido de que es imposible que alguien como él maneje hechizos tan poderosos sin un secreto. Uno de los lacayos observa por la ventana y se paraliza de miedo. Tadano se acerca, creyendo que halló algo. Todos fijan la mirada en el cielo rojo y comentan lo que ocurre en la tierra. Uno supone que se trata de la calamidad, aunque Tadano lo duda. En el campo de entrenamiento, Kusanagi se inquieta al ver el cielo teñido. Percibe una energía intensa y anormal que surge de la nada.
piensa que podría tratarse de la calamidad. El público se alarma y entra en pánico. Algunos no creen que realmente esté sucediendo allí. Kusanagi se asusta al no comprender por qué aparece de repente. Reflexiona si está relacionado con lo que sintió en Shinjuku. Recuerda que la primera calamidad también ocurrió en ese lugar. No sabe si es coincidencia o si hay algo más detrás. Los portales se abren y emergen bestias mágicas. Los estudiantes se aterrorizan y gritan. El profesor les ordena mantener la calma e intenta guiarlos hacia un sitio seguro. Kusanagi no pierde tiempo y lanza múltiples proyectiles mágicos para eliminar a las bestias. Y usa la magia para emitir un anuncio y ordena a todos que mantengan la calma. Explica que al inicio de la calamidad solo aparecerán criaturas débiles y asegura que todo estará bajo control si piensan con claridad y siguen sus instrucciones. Indica que deben dirigirse al gimnasio y moverse únicamente en grupo, ya que es peligroso desplazarse solos. Pide a Ruka y a los demás que evacúen también. El profesor le pregunta qué planea hacer y Kusanagi responde que quiere rescatar a quienes aún permanecen dentro del edificio escolar. El profesor considera que no es seguro ir solo, lo llama imprudente e intenta detenerlo, pero Katsuragi acepta acompañarlo para que no cargue con todo. El profesor, preocupado, recuerda las capacidades de Kusanagi y finalmente les da permiso, aconsejándoles no forzar nada y mantenerse a salvo. Katsuragi confía en que sobrevivirá, aunque busca confirmación de su compañero. Kusanagi se encoge de hombros y le informa a Yuika que se marcha. Ella muestra preocupación y le pide que se cuide. Katsuragi inicia la carrera y le dice a su subordinado que irá primero. Su velocidad descomunal le permite recorrer 100 metros en apenas 10 segundos. Le pregunta al protagonista si puede seguirle el ritmo. Kusanagi activa sus círculos mágicos y avanza con una rapidez impresionante, dejando atónito al mayor y dejando claro que es él quien toma la delantera. Katsuragi reconoce que la velocidad del protagonista es descomunal, pero entiende que solo la rapidez no basta. Decide observarlo de cerca para descubrir qué poder oculta, mientras busca salvar a todos y aprender más sobre él. Kusanagi detecta 58 usuarios de magia dentro de la escuela gracias a su percepción y sospecha que puede haber alumnos sin energía arcana. Si su intuición es correcta, recorrerá todo el edificio para rescatarlos. Algunos estudiantes son atacados por bestias mágicas. El protagonista entra por una ventana y elimina a los monstruos con proyectiles mágicos sin dificultad. Las alumnas quedan sorprendidas. Un enemigo intenta acercarse por detrás, pero lo derrota de inmediato sin alterarse. Katsuragi lo alcanza y le pregunta si está bien. Kusanagi afirma que quiere ayudar a evacuar a todos y se marcha. Katsuragi intenta detenerlo porque es peligroso avanzar solo, pero no logra alcanzarlo. El protagonista es demasiado rápido para seguirle el ritmo. Katsuragi piensa que estaba realizando una carga, aunque admite que no resulta útil y probablemente sea cierto. Aún no asimila cómo pudo derrotar a una bestia mágica sin esfuerzo, y se cuestiona quién es realmente. Kusanagi corre por los pasillos buscando más estudiantes. Aunque podría eliminar a todos los monstruos de una vez con sus balas mágicas, decide enfrentarlos uno por uno para evitar dañar a algún alumno dentro de la escuela. No le queda alternativa más que perseguir a las criaturas y enfrentarlas con conjuros básicos para no poner en riesgo a los alumnos. En el trayecto irrumpe en un salón y elimina más engendros mágicos, protegiendo las vidas de quienes estaban atrapados. Al concluir, los estudiantes le expresan su agradecimiento. Consciente de que no dispone de tiempo para guiar personalmente a todos en la evacuación, se dirige hacia el gimnasio mientras en otro sector Katsuragi rescata a varios jóvenes y les asegura que él se encargará de la amenaza mientras ellos escapan. Uno de los muchachos señala el firmamento y observa cómo algunos compañeros descienden lentamente dentro de esferas protectoras. Se pregunta qué intenta hacer el protagonista y llega a cuestionarse incluso su verdadera identidad. Kusanagi envió a los estudiantes hacia Katsuragi mediante burbujas arcanas porque confía en su capacidad de cuidar a los demás. De pronto percibe algo extraño. Una alumna comienza a temblar de miedo al verse acorralada por un coloso mágico, rompe en llanto y grita pidiendo auxilio. Un proyectil de energía descomunal destruye a la criatura al instante. Ella recuerda que es el mismo poder que la salvó anteriormente. Katsuragi aparece y le pregunta si está lesionada, descubriendo que fue él quien la protegió en 2 ocasiones. Katsuragi confirma que es cierto. Entonces la joven le pregunta si también estuvo detrás de lo ocurrido durante la práctica de clase, convencida de que es la segunda vez que la rescata. Nuestro chico confirma que lo que ella dice sucedió en realidad. La joven rompe en llanto de alivio al poder expresar finalmente su gratitud y le agradece por haberle salvado la vida en 2 ocasiones. Él responde con indiferencia, pensando que no es nada especial, y ella queda sin palabras. Katsuragi logra alcanzarlos, aunque completamente agotado, y pregunta a quién debe rescatar ahora. Kusanagi ordena a la chica que permanezca junto a él, ya que se marchará de inmediato. Ella intenta detenerlo, pero él ignora sus palabras y se va. La joven queda preocupada mientras Katsuragi se pregunta qué observa. El protagonista sabe que aún hay muchas personas dentro del edificio que necesitan ser salvadas, por lo que no tiene tiempo de esperar a que llegue la policía. Comprende que debe apresurarse y rescatar a todos cuanto antes.
En el despacho del primer ministro, la autoridad descubre que la Academia de Magia Kamui está siendo atacada por la calamidad. Sus hombres no entienden por qué vuelve a suceder, recordando que la última calamidad ocurrió hace 50 años y desde entonces no había pasado nada similar. Le piden que formule un plan de inmediato, mientras algunos creen que el país podría estar maldito. El primer ministro informa que la División de Contramedidas contra Bestias, el Departamento de Policía y los Nobles Mágicos ya están siendo contactados. La Yazdiad también ha iniciado sus preparativos frente a la calamidad. Sus hombres le recuerdan que solo cuentan con fuerzas de autodefensa especializadas en controlar desastres, pero carecen de magos capaces de enfrentar a los monstruos. Él aclara que está al tanto de todo esto. Esto ocurre porque la población ha vivido una vida tranquila y sin enfrentarse a calamidades durante mucho tiempo. Los recursos militares se agotaron en la Defensa Nacional de Asuntos Internacionales, dejando a la policía y a los magos nobles la tarea de combatir bestias y demonios. La frustración aumenta al descubrir que el mismo desastre de hace 50 años se repite, pero esta vez sin contar con Ichikami Niñato. Mientras conduce, una joven pregunta a su padre si la calamidad ha regresado. Él lo confirma y asegura que se trata de la calamidad. Ella se inquieta, sorprendida de que la paz de medio siglo fuera solo temporal. Su padre le dice que no se preocupe, ya que es su deber enfrentarlo. Es Shido Sugo, del DAO Departamento de Policía Metropolitana. La joven también se muestra decidida a dar lo mejor de sí misma. Es la sargento Sanada Caron, del DAO Departamento de Policía. Los reporteros llegan en helicóptero a la Academia de Magia. Uno de ellos transmite la noticia e informa al público que la calamidad está ocurriendo en la institución. Explica que los monstruos emergen sin detenerse y que el cielo se ha tornado completamente rojo. Una reportera añade que las bestias mágicas aparecieron de la nada, obligando a los estudiantes a refugiarse en el gimnasio. El profesor conduce a los alumnos y considera que no resulta tan complicado protegerse, ya que solo enfrentan criaturas mágicas. Cree que con un trabajo en equipo adecuado deberían ser capaces de derrotarlas. El mundo observa las noticias y algunos jóvenes recuerdan que la academia está muy cerca de sus hogares, por lo que deciden escapar de inmediato. En el exterior la multitud entra en pánico y huye para salvarse. Dos hombres contemplan la escena desde lejos y perciben que la situación es verdaderamente aterradora. La audiencia que sigue los canales informativos se inquieta. El protagonista percibe la enorme cantidad de monstruos que emergen y recuerda que la segunda fase está por comenzar, con bestias más poderosas apareciendo. A medida que las fases avanzan, la dificultad aumenta. Comprende que no sirve de nada eliminarlos uno a uno, ya que seguirán surgiendo sin descanso. Mientras no derrote al jefe, las criaturas continuarán apareciendo. Sabe que el jefe solo se revelará en la fase final, por lo que necesita mantener la calma aunque empiece a irritarse. Aún así continúa rescatando personas. Salva a 20 individuos y vuelve a emplear sus burbujas mágicas para hacerlos flotar hacia un lugar seguro. Le resulta complicado localizar a los estudiantes, ya que están dispersos por todo el edificio. Decide avanzar a la siguiente etapa dentro de un aula al azar. Tadano lanza repetidamente su magia de fuego, pero termina rindiéndose al descubrir que sus ataques no surten efecto y que se ha quedado sin energía mágica. Mientras el soldado demoníaco se planta frente a ellos, toda la banda rompe en llanto pensando en su mala fortuna repetida. Los subordinados de Tadano le recuerdan que ya lo habían advertido antes. El matón se irrita al recordar que el protagonista puede eliminar a una criatura con un solo golpe y no entiende por qué él no logra lo mismo. El protagonista aparece y le dice que es porque es débil. Basura. Tadano abre los ojos y presencia un ataque mágico que destruye sin esfuerzo al soldado demoníaco. Queda desconcertado, pero observa a Kusanagi entrar en el aula. El protagonista comienza a retirarse. Tadano, frustrado, admite que volvió a suceder y terminó siendo salvado por Kusanagi una segunda vez. Le pide que se detenga y le pregunta por qué lo ha vuelto a salvar, a pesar de que siempre resulta molesto y actúa como un desecho. El protagonista responde que no existe una razón concreta, simplemente decidió salvarlos porque posee el poder para hacerlo. Tadano queda confundido al escuchar esas palabras. El matón empieza a sentirse inferior e intenta insultar al protagonista, llamándolo pelele que ni siquiera sabe manejar bien la magia. Tadano no comprende cómo se volvió tan poderoso de repente. Kusanagi revela su secreto y afirma que el verdadero Kusanagi murió en un accidente automovilístico y renació. Tadano no encuentra lógica en ello y se cuestiona cómo alguien puede fortalecerse aún más al borde de la muerte. Él mismo esperaba convertirse en un gran mago, pero terminó derrotado por alguien como Kusanagi. Nuestro chico lo llama desecho frágil, recordándole que la verdadera fuerza no oprime a los débiles y que incluso quienes carecen de poder no aplastan a los más indefensos. Expone los defectos de Tadano y lo describe como un despojo consumido por un falso sentimiento de superioridad que lo engañó haciéndole creer que era alguien. Kusanagi lo deja claro, un desecho como él ni siquiera puede imaginar enfrentarse en combate y salir victorioso. Tadano finalmente lo acepta y se arrodilla, reconociendo que intentaba escapar de la realidad de que sus habilidades no han crecido desde la época del instituto.
Descargó su frustración sobre quienes eran más débiles, pero terminó siendo salvado por alguien como Kusanagi, a quien consideraba insignificante. No podía aceptar la verdad. Admite frente a sus seguidores que todos fueron rescatados por Kusanagi y rompe en llanto sin detenerse. Mientras tanto, el protagonista elimina a los monstruos dentro del aula. Un soldado demoníaco irrumpe en el edificio para matarlo. Dispara un proyectil mágico, pero la criatura lo esquiva con facilidad, obligando al chico a liberar su poderosa energía de fuego. Lo derrota sin esfuerzo, aunque percibe que los soldados demoníacos aumentan rápidamente en número, lo que indica que el jefe podría aparecer pronto. Tranquiliza a los estudiantes aterrorizados asegurando que ya se ha ocupado de todo. En otro lugar, Katsuragi se enfurece y se cuestiona por qué el protagonista le genera tanto trabajo. Desata su fuego para eliminar a varias criaturas mientras protege a los estudiantes. Tranquiliza a una joven asegurándole que lo siga, pues dará todo de sí para resguardar a todos. Los alumnos se calman al escuchar sus palabras y comienzan a vitorearlo. Observa al ejército de bestias y se plantea cómo podrá mantener a salvo a los estudiantes frente a semejante amenaza. Kusanagi aparece de repente y le ofrece apoyo. Katsuragi le pide que no vuelva a irrumpir de esa manera porque lo asustó. El protagonista le ordena que abandone el lugar en cuanto termine con los monstruos, aunque Katsuragi se muestra preocupado. Cree que derrotar a un ejército tan numeroso es casi imposible y sugiere cambiar de ruta. El protagonista utiliza magia sin atributos y aniquila a todas las criaturas, incluidos los soldados demoníacos. En un instante y sin esfuerzo, todos quedan impresionados, pero recuerda a Katsuragi que debe guiar a los estudiantes fuera del peligro y comenzar a moverse. Katsuragi comprende y ordena a todos que lo sigan. Los alumnos observan los proyectiles mágicos mientras huyen. Katsuragi sonríe con ansiedad al reconocer la verdadera fuerza del protagonista. Una vez que todos se marchan, el chico decide regresar a la escuela para buscar más estudiantes en riesgo. En otro lugar, el profesor anima a los alumnos a seguir adelante y no rendirse, de modo que continúen haciendo retroceder a las criaturas. Yuika comienza a sentirse agotada, pero Ruka aparece detrás y le aconseja que entre a descansar, ya que sería una carga si no puede combatir. Yuika responde con firmeza que seguirá luchando, pues no hay tiempo para detenerse. Katsuragi llega finalmente al gimnasio acompañado de los alumnos rescatados. El profesor lo felicita y le ordena guiar a todos hacia el interior. Katsuragi pregunta por la situación y Ruka, decepcionado, le dice que apenas están resistiendo. Yuika, preocupada, pregunta por Kusanagi, pero Katsuragi le asegura que sigue vivo y en buen estado. Ella se siente aliviada y sonríe. Katsuragi admite que Kusanagi es impresionante y posee gran fuerza, creyendo que podrían superar la calamidad con él a su lado. Yuika coincide con esa idea. De repente el suelo comienza a temblar. Los alumnos se aterrorizan y el profesor les ordena evacuar de inmediato. Un enorme ejército de monstruos surge del humo. Katsuragi observa también a los soldados demoníacos entre ellos y reconoce que no hay forma de enfrentarlos, ya que el ejército es demasiado grande, por lo que deben escapar rápidamente. Las criaturas de la segunda etapa comienzan a perseguir a los estudiantes. Yuika intenta correr hacia un lugar seguro, pero casi es devorada por una bestia mágica. Un ataque elimina al monstruo y la salva. Es el departamento de policía. Sidou ordena a sus hombres eliminar a las criaturas y la fuerza policial hace todo lo posible por proteger a los civiles. Los estudiantes respiran aliviados al verlos, convencidos de que finalmente están a salvo. Sidou asegura que no deben preocuparse más, pues la policía ya está presente. Ordena seguir las instrucciones y evacuar con cuidado la escuela, pero Yuika se adelanta afirmando que los estudiantes también están preparados para luchar. Sidou repite su orden, aunque Yuika aclara que no son simples civiles. Ruka se suma a ella y añade que son magos. Sidou comprende sus palabras y solicita refuerzos, ordenando atacar por la retaguardia. Reconoce que son pocos y necesitan el apoyo de los magos. Se muestra frustrado, deseando que la policía no fuera tan limitada. Sonata emplea su magia curativa para asistir a los estudiantes heridos. El protagonista observa que finalmente la policía ha llegado y decide dejar la situación en sus manos. Se sorprende al notar que llegaron antes que las tropas de autodefensa. Considera increíble que el país no tenga un plan ni precauciones frente a un desastre nacional. Piensa que es una lección para quienes daban por sentada la paz, pero continúa adelante para salvar a los estudiantes restantes. El reportero anuncia la llegada de la policía, aunque los monstruos se multiplican con mayor rapidez. Se cuestiona si podrán enfrentar la calamidad y espera la aparición de los nobles magos para resolver la situación. Algunos estudiantes que siguen las noticias se emocionan ante la posibilidad de ver a los nobles en acción. Una pareja de ancianos recuerda que han pagado sus impuestos y cree que los nobles magos deberían encargarse de esto. El periodista espera su llegada. Dentro de una mansión, un noble ordena a su mayordomo ignorar la calamidad. Es Fukuin, líder de la casa Fuka y noble mago. El mayordomo vuelve a preguntar para confirmar, pero Fuka insiste en que se trata únicamente de una calamidad menor y que la policía debería poder manejarla.
El mayordomo pregunta a dónde se dirige y el noble decide retirarse a dormir. El mayordomo le desea una noche tranquila. En la escuela, Situ percibe que la situación se descontrola. Pregunta a uno de sus hombres si pueden contener a las criaturas de la entrada, pero la respuesta es negativa, son demasiadas. Situ observa cómo aumenta el número de bestias y se plantea si podrán rescatar a los civiles a tiempo. Las tropas de autodefensa deberían cubrir la retaguardia, pero aún no han llegado. No queda más opción que contactar a los nobles magos, aunque resulta extraño que no pueda comunicarse con ellos. Se supone que están preparados para esto, pero no responden. Mientras los estudiantes apoyan a la policía en la lucha contra los monstruos, Situ recuerda lo aprendido sobre las calamidades y piensa en cómo la gente de hace 50 años las enfrentaba. Desea que el jefe no aparezca. De repente, la cantidad de criaturas aumenta y unas de luz púrpura ilumina la zona. Surge un capitán demoníaco, provocando el pánico general. Situ reconoce que es un capitán demonio, su jefe. Ruku recuerda que esta clase de criatura es rara y casi nunca aparece en esta época. Solo los nobles magos tienen la capacidad de derrotarlo. Yuika comprende que necesitan magia superior al nivel 5 y entra en pánico, llorando porque no hay nadie capaz de lanzar hechizos de tal magnitud. El capitán demoníaco libera su poder e invoca múltiples círculos arcanos. Queda paralizada por el terror. Ruka interviene, usando toda su energía para desviar el ataque, pero su fuerza no basta. Se coloca delante de Yuika como escudo. El impacto del capitán demonio la golpea con violencia, aunque logra proteger a su hermana menor. Yuika observa horrorizada cómo hieren a Ruka. Los estudiantes huyen mientras ella permanece atrás intentando salvarla desesperadamente. Shiro y sus hombres se muestran impotentes frente a las criaturas y piden ayuda. Kazuragi utiliza todo lo que tiene, pero el capitán demonio permanece intacto. La policía admite que no puede rescatar a nadie y se resigna a aceptar su destino. Yuika continúa gritando el nombre del protagonista. Cuando el capitán demonio se aproxima, alguien expresa su irritación. Finalmente, el protagonista aparece disculpándose por llegar tarde y lamentando haber hecho esperar a la chica. Yuika le habla de su hermana con rostro preocupado, pero él la tranquiliza asegurando que solo se desmayó. Rápidamente cura sus heridas y aprieta los dientes con frustración. Al observar el daño causado por los monstruos, le promete que está a punto de limpiar todo el caos. Ella deposita su confianza en él. De repente surgen múltiples círculos mágicos y todos los estudiantes heridos comienzan a sanar. Yuika contempla atónita cómo desaparecen las heridas de su hermana mayor, mientras los estudiantes heridos recuperan la conciencia. Sonata percibe la energía que los sana y se sorprende al reconocer magia sagrada de tercer nivel, un poder que ni siquiera ella puede emplear. Se pregunta quién está detrás de esa fuerza. Encuentra a su superior y le consulta si está bien. Él le asegura que no está herido, solo agotado de poder mágico. Saidu tampoco comprende lo que ocurre, pero insiste en que deben enfocarse en proteger a los civiles. Sonata rompe en llanto e intenta detenerlo, advirtiendo que es demasiado arriesgado, pero él está decidido a luchar, consciente de que si no lo hace todos perderán la vida. Ella lo detiene nuevamente y señala que no hay posibilidad de victoria, ya que la policía ha sido derrotada, las tropas de defensa no han resistido y los nobles magos aún no han llegado. Reconoce que ya no pueden hacer nada. Mientras el capitán demonio avanza, la reportera informa que todo el departamento de policía ha sido vencido. Se desespera pensando que la muerte es inminente. Los estudiantes que siguen las noticias llaman inútiles a los nobles y esperan que no caigan. El pueblo observa con atención y se entera de que no existe nadie capaz de derrotar al capitán demonio. El protagonista se aproxima en solitario hacia la criatura. Sanada lo observa y piensa que busca su final. Shiro intenta advertirle, pero Kusanagi ignora sus palabras. Está allí para impedir que el monstruo actúe a su voluntad. El capitán demonio manifiesta con voz aterradora su deseo de matar y destruir. El miedo invade a todos y algunos estudiantes casi pierden el control. Shiro y Sonata permanecen paralizados por la presión, mientras el protagonista se mantiene firme. Lanza un ataque directo y ordena al monstruo que guarde silencio. El capitán demonio ruge con furia y los demás engendros lo siguen, desplegando enormes círculos arcanos para atacar al chico. Recuerda haber usado todo su poder la última vez que enfrentó la calamidad, pero ahora sabe que si lo repite pondrá en riesgo a quienes lo rodean, así que decide contenerse. Los ataques del monstruo lo golpean con fuerza. Shiro cree que ha caído, pero cuando los proyectiles casi alcanzan a los estudiantes, el protagonista activa sus escudos y dispara múltiples proyectiles mágicos que hacen retroceder al ejército. Shiro se sorprende y se cuestiona quién es realmente. La reportera detecta que un estudiante combate solo contra las criaturas y decide acercarse, aunque no logra ver su rostro. La cámara explota de repente. Yuika sonríe al comprender que el protagonista hace todo lo posible por mantener oculta su identidad. Ella confía en que podrá luchar sin distracciones.
Mientras dispara balas mágicas de manera constante, los estudiantes recuperan la esperanza y comienzan a vitorear su victoria. Varias bestias intentan acercarse sigilosamente por detrás y casi atacan a los alumnos, pero Sido las elimina y decide apoyar a Kusanagi desde la retaguardia, convencido de que es lo único que puede hacer. El protagonista sonríe al ver a los policías esforzándose, los reconoce y admite que no son tan ineficaces como pensaba. Continúa disparando sus proyectiles mágicos sin detenerse. El capitán demonio ruge e invoca múltiples círculos arcanos. Desata todo su poder y libera magia de sexto nivel, un nivel comparable al de los nobles, dejando a todos sin esperanza. Utiliza llamas de dragón de sexto nivel y el lugar entero queda envuelto en fuego. Un tornado ígneo comienza a consumir lentamente la zona. Sido intenta proteger a Sonata, mientras los estudiantes caen en la desesperación. Convencida de que la muerte es inminente, Sonata pide ayuda divina con la esperanza de que al menos los alumnos sobrevivan. Sido duda que cualquier estudiante, por fuerte que sea, pueda derrotar al capitán demonio, y no cree que Kusanagi tenga posibilidades. Yuika, en cambio, deposita toda su fe en el protagonista, convencida de que puede ganar. El ataque masivo se dirige hacia él, pero Kusanagi lo percibe más lento, comprendiendo que el capitán demonio se obliga a usar magia de sexto nivel. Reconoce que no puede enfrentarlo solo con hechicería de segundo nivel, así que decide aumentar su potencia. Convoca 4 círculos mágicos y activa el atributo agua. Yuika sonríe y lo anima. El agua toma forma de una gigantesca serpiente. Sito observa asombrado y se pregunta si se trata de magia de síntesis. El agua y el fuego chocan, con Kusanagi comenzando a dominar al capitán demonio, aunque éste se niega a retroceder, empujando con más fuerza, gritando su deseo de exterminar y arrasar a la humanidad. Las llamas se intensifican, pero Kusanagi añade más potencia. Tras varios forcejeos, el capitán demonio comprende que está a punto de caer. El monstruo se cuestiona cómo pudo ser derrotado por un simple joven. Kusanagi responde con calma que se debe a la falta de preparación del capitán demonio. Esperaba un enfrentamiento más intenso, pero se decepciona al descubrir que era más débil de lo previsto. El cielo recupera su estado normal. Kusanagi sonríe, aliviado de que la calamidad haya concluido. Ha derrotado al jefe final. Los estudiantes quedan impactados. Les resulta difícil aceptar que Kusanagi venciera al capitán demonio. Todos se levantan y comienzan a celebrar. Incluso el reportero y el camarógrafo se suman. Por fin se sienten seguros. Sanada reconforta a un estudiante, asegurándole que el peligro ha pasado. Saido observa fijamente a Kusanagi, considerándolo imposible. No entiende cómo un estudiante pudo detener la calamidad en solitario. Duda que incluso los nobles hubieran podido derrotar al capitán demonio con magia de sexto nivel y se pregunta quién es realmente Kusanagi. Sus piernas ceden por el esfuerzo. Kusanagi encuentra a Yuika y le dice que todo ha terminado. Ella sonríe y afirma que siempre confió en él, agradeciéndole. Esto provoca una sonrisa en Kusanagi. De repente, los alumnos lo rodean, alabando lo que ha hecho. Todos expresan su gratitud. Pero Kusanagi, molesto, les pide que se aparten. Lamenta destacar de esa manera, como en su vida pasada, y espera no tener que vivir una existencia incómoda en adelante. Yuika percibe lo fastidiado que parece, anuncia oficialmente que la calamidad en la Academia de Magia Kamui ha sido detenida. La institución se niega a revelar detalles sobre el estudiante que derrotó al monstruo jefe. No hubo bajas, aunque varias personas resultaron heridas. Los compañeros de Kusanagi le muestran la noticia. Él se irrita, pero ellos consideran natural que aparezca como el gran salvador. Kusanagi es ascendido a la clase S, y sus antiguos compañeros se sienten incómodos al darse cuenta de que ya no pueden tratarlo de la misma manera. Algunas alumnas le preguntan por el origen de su fuerza, suponiendo que podría haber heredado la sangre de un mago noble. Un estudiante de clase S observa lo incómodo que se muestra Kusanagi por toda la atención y duda que exista realmente un estudiante tan poderoso. Los compañeros de Kusanagi lo defienden, confirmando que derrotó al capitán demonio en solitario. El estudiante de clase S sigue sin convencerse, pensando que todo suena extraño. Kusanagi aprovecha para salir del aula sintiéndose aliviado. Yuika lo encuentra y le pregunta si le cuesta sonreír con picardía. Él no quiere que lo molesten, pero ella continúa hablando. Para Yuika es natural, ya que él es el salvador que protegió a toda la escuela. Kusanagi recuerda que Yuika también fue ascendida a clase S por sus esfuerzos durante la calamidad, aunque no parece muy feliz. Cuando él le pregunta, ella asegura que sí lo está, pero explica que es porque hay alguien más en la clase S. De repente, Kusanagi recuerda a Ruka y le pregunta si está mejor. Yuika responde afirmativamente y comenta que han estado conversando más que antes. Kusanagi lo considera positivo y Yuika también se siente feliz por ello. Ella le agradece todo, expresando su gratitud. De repente, Kusanagi le da un ligero golpe en la cabeza, provocando que ella se sonroje y pregunte qué ocurre. Él le aclara que no quiere escuchar agradecimientos repetidos, con una vez basta. Yuika sonríe. En una conferencia, un hombre finaliza su teleconferencia con otros países.
Reconocen que obtener apoyo para la próxima calamidad será complicado, ya que están saturados de medidas y planes. Uno menciona la noticia sobre el estudiante que derrotó al monstruo jefe. Los demás explican que fue una situación extraña, incluso el departamento de policía fue completamente vencido. Suponen que podría tratarse de un malentendido y esperan que otras naciones también lo vean con escepticismo. El hombre ordena reunir nuevamente a los magos nobles para prepararse ante la próxima calamidad. En el tejado de la escuela, Ruka y Kazuragi se encuentran con Kusanagi y Yuika. Se miran fijamente por un instante. Ruka expresa su deseo de pedirle algo a Kusanagi, quiere convertirse en su discípula. Días después, Ruka conversa con su hermana. Recuerda que la calamidad fue detenida por el protagonista. Su hermana lo confirma y le recuerda que Kusanagi derrotó al capitán demonio utilizando magia de síntesis de 4 niveles. Ruka se sorprende al escuchar esto, recordando que ni siquiera los magos de alto rango son capaces de emplear semejante poder. Yuika le asegura que es cierto. Ruka confía en las palabras de su hermana menor y decide creerle mientras comienza a sonreír. Yuika se pregunta por qué su hermana mayor piensa que no dice mentiras. Ruka recuerda que Yuika siempre ha sido una niña sencilla, obediente, incapaz de mentir, amable y trabajadora. Finalmente acepta que su hermana no carece de talento y reconoce que era ella quien estaba siendo obstinada. Yuika comprende que su hermana solo se preocupa por ella. Se levanta con determinación y le asegura que se volverá muy fuerte para tranquilizarla y que no tenga que preocuparse por ahora. Ruka escucha con atención y se da cuenta de cuánto ha crecido. Yuika recibe sus elogios y sonríe sin poder contenerse. Ruka es consciente de que ningún estudiante se compara con Kusanagi y supone que incluso su padre podría ser más débil que él. Pide ayuda a Yuika, sabiendo que si se deja llevar por la corriente solo alcanzará una posición alta sin verdadero poder, por lo que necesita la guía de Kusanagi para fortalecerse. En el presente, Ruka se disculpa por su grosería y admite que se arrepiente de haberlos menospreciado. Reconoce lo absurda y egoísta que es su petición, pero decide tragarse el orgullo y ser sincera. Ruka espera que pueda aceptarla como discípula. El protagonista accede, lo que la sorprende. Le confirma que está dispuesto a enseñarle, aunque ella no entiende por qué es tan amable. Lo llama extraño por aceptar su petición y luego actuar de esa manera. Ella reconoce que tiene razón, pero no entiende por qué sigue siendo tan amable después de todo lo que le hizo. Él deja claro que ya aceptó sus disculpas y la perdonó, así que no hay más que decir. Ella se queda sin palabras. Kazuragi aprovecha el momento para hacer la misma petición. El protagonista acepta, ya que no resulta complicado enseñar a 2 personas, y el chico se alegra al escucharlo. Yuika comenta a su hermana mayor que su amigo es muy amable. Kazuragi también lo llama misterioso. Ese mismo día, convocan al protagonista a la sala de conferencias. Sido se presenta como miembro del Departamento de Policía Metropolitana en la División de Contramedidas contra Bestias. Sanada también se presenta. Ambos inclinan la cabeza y muestran gratitud, admitiendo que sin su ayuda tanto los civiles como sus compañeros habrían muerto en el acto. Kazuragi pregunta si necesitan algo más y les pide que dejen de agradecerle, ya que lo han hecho repetidamente. Considera que es suficiente. Sido informa que la investigación ha concluido, pero hay un detalle que le llamó la atención. Kazuragi escucha en silencio. Sido explica que descubrió que el protagonista adquirió sus poderes de mago tras verse involucrado en un accidente de tráfico. Sus compañeros de clase y la gente cercana dicen lo mismo, e incluso un estudiante aseguró que el protagonista se convirtió en una persona completamente distinta después del accidente. Sido añade que su personalidad cambió por completo y, de repente, su poder mágico se volvió extremadamente fuerte, tan fuerte que podía derrotar sin esfuerzo a un capitán demonio. Yuika le pide que se detenga y quiere saber qué intenta decir. Sido cambia la pregunta y le consulta si conoce a alguien llamado el Mago Negro. El protagonista no reconoce el nombre, pero Sido le muestra un video y explica que el Mago Negro derrotó bestias mágicas y limpió la zona mientras protegía a la gente. Mantiene su rostro oculto y solo aparece de noche. Sido se sorprende de no haber visto antes un video tan conocido. El protagonista entiende la insinuación. Yuika interviene y pregunta por qué le cuenta todo esto a Kazuragi. Sido responde con una sonrisa, diciendo que ambos son similares, no solo en edad, sino también en tamaño y altura. Sido descubrió que el Mago Negro es un individuo fuerte y capaz. Duda que algún estudiante de su edad pueda realizar semejantes hazañas. Lo extraño es que el Mago Negro comenzó sus actividades justo cuando el protagonista fue dado de alta del hospital. Es completamente ilegal usar magia en la ciudad sin permiso o cualificación. Si atrapan a un estudiante usándola, la academia tendrá que hacerse cargo. Pero como últimamente ha recibido tanta atención pública, la policía no tiene más remedio que involucrarse y tomar medidas. Sido aclara que una simple expulsión no será suficiente. Si el protagonista confiesa, están dispuestos a hacerle un favor y reducir su castigo. Por eso debe responder con cuidado. Sido pregunta una vez más si es el Mago Negro. Kusanagi responde con firmeza y sin mostrar ninguna expresión. Sido se siente aliviado y sonríe, agradecido de escuchar que no es el Mago Negro. Le da las gracias y decide retirarse por el momento.
Al salir, se sorprende de que el chico no haya mostrado ni un solo gesto y alaba su capacidad para mentir tan abiertamente, si es que realmente lo es. Reconoce que Kusanagi no se parece en nada a un estudiante común y sospecha que oculta algo. Sonata, por su parte, ya sabe que él es el mago negro, pues sus voces son idénticas. Se pregunta si sus intenciones eran únicamente salvar a la gente. Esa noche, Sonata decide mantener su identidad en secreto, aunque sabe que como policía esto puede considerarse un fracaso. Cree que el protagonista es alguien bondadoso. Sido, en cambio, se propone hacer todo lo posible para descubrir la verdad, mientras Sonata piensa en protegerlo y ayudarlo. Poco después, la profesora de la clase se presenta a Misoyuika y a Kusanagi Minato ante todos. Espera que los demás estudiantes puedan convivir bien con ellos. Los alumnos comienzan a preguntar si realmente fue él quien derrotó al capitán demonio. Varias chicas le preguntan a Yuika cómo se siente al ser una maga noble. La profesora pide a todos que se sienten, pues la clase está por comenzar. Se sorprende al notar lo populares que son los dos nuevos estudiantes. Kusanagi pasa el día respondiendo preguntas y se siente agotado, recordando que esta era la razón por la que intentaba mantener su identidad oculta. De repente, escucha que alguien lo llama desde atrás. Nuestro chico gira y encuentra a la joven que había salvado, de pie frente a él. Ella le pide un poco de su tiempo. Cuando se reúnen en la azotea, él se pregunta si es una costumbre ir siempre al lugar más alto para hablar. Yuika lo sigue y observa desde detrás de una pared, pensando que entrenaría en privado, pero se pregunta por qué está allí. Siente celos al verlos solos y trata de escuchar lo que ocurre. La chica le pregunta si aún la recuerda, pero él responde que no. Ella le recuerda que fue quien la salvó durante la calamidad y él finalmente reconoce quién es. La joven recuerda que estuvo a punto de morir por las bestias mágicas en la lección de combate, pero alguien usó su magia y la protegió. Cree que quien estaba detrás de ese ataque fue Kusanagi. Él lo recuerda y ella comienza a agradecerle por haberle salvado la vida. Él responde que solo hizo lo que pudo. La chica se sonroja y lo llama Bai. Yuika intenta escuchar, pero apenas logra captar algo. La joven revela sus sentimientos y confiesa que está enamorada del protagonista. Le pide que tenga una cita con ella. Yuika se sorprende al escuchar la confesión. El protagonista apenas muestra reacción. Ella admite que no tiene muchas virtudes, pero asegura que hará todo lo posible para convertirse en su novia. Kusanagi sonríe y agradece la confesión. Ella comienza a sonreír, pero él continúa y le dice que lo siente. Su expresión se apaga. De inmediato, él le explica con amabilidad que no tiene tiempo para iniciar una relación, ya que debe cumplir con algo muy importante. Ella comprende su razonamiento, intenta sonreír de nuevo y se alegra de que haya sido sincero, decidiendo renunciar a él. La joven abandona la azotea con lágrimas en los ojos. Kusanagi aconseja a Yuka que deje de esconderse y salga. Ella se ve descubierta y aparece con una sonrisa incómoda. Pensaba que había controlado bien su maná y se pregunta cómo lo notó. Él califica su control de deficiente y le señala que se derrama por todas partes. Es la segunda vez que la sorprende espiando. Se pregunta si tiene un gusto por observar en secreto. Yuka, avergonzada, le dice que llegó en mal momento y no esperaba escuchar nada. Ella le pregunta por qué rechazó a una chica tan atractiva. Kusanagi aclara que no quiere salir con nadie por ahora. Yuka se sorprende, pero piensa que está demasiado lejos en edad, aunque físicamente esté en el mismo curso. Comienza a alegrarse al saber que él no quiere tener pareja. No entiende por qué se siente tan aliviada al escuchar que no piensa salir con nadie. Lo observa con una expresión de preocupación. Kusanagi le aconseja que empiece a trabajar en su control del maná, ya que es completamente deficiente. Considera que necesita mucha más práctica. Ella asegura que lo sabe y se muestra decidida a entrenar todo lo posible para superar su fuerza actual y lograr que algún día él la reconozca. Esa noche, el protagonista llega a una zona infestada de monstruos. Se pregunta si está a punto de surgir una nueva calamidad, pues las criaturas no dejan de multiplicarse. Escucha el grito de una chica pidiendo ayuda. Un hombre utiliza ilegalmente su magia para acosarla, diciéndole que es inútil gritar porque no hay nadie cerca. Kusanagi interviene y le demuestra que sí hay alguien. El matón se sorprende, pero el protagonista no le da tiempo y le lanza un puñetazo en el estómago, seguido de un hechizo que lo deja inconsciente. Descubre que se trata de un mago aficionado y un abusador, con pésimas habilidades de combate cuerpo a cuerpo. Supone que no está acostumbrado a enfrentarse contra magos. La chica agradece haber sido salvada y le pregunta si es el mago negro. Él se enfada y se marcha ignorando sus palabras. Kusanagi comprende que el mago negro del que hablaban estudiantes y policías era el mismo todo el tiempo.